El tema que me han presentado es cómo mirar desde la Sagrada Escritura el asunto de la iniciación cristiana y a propósito de la misión continental. Recordemos que en la misión continental y por influencia de Aparecida se nos ha hablado del discipulado misionero, ¿no? Discípulos y misioneros. No falta quienes propongan que se quite la I, porque realmente el discipulado pues implica la misión, el discipulado es para el servicio. Y me parece que con el discipulado sería bueno evitar dos extremos. Uno, no tan lejos en ese ir detrás de Jesús, porque entonces perderíamos identidad. Y tampoco tan cerquita que reemplacemos al Señor. Ojalá fuéramos capaces, pero no creo que lo hagamos, ¿no es cierto? De manera que es ser Jesús. Pero ¿por qué somos Jesús? Porque asumimos la misión de Él y a la manera de Él. No es mi misión y a mi modito. No sé si conocen alguna pastoral que sea a mi modito, ¿no? Somos hijos en el Hijo. Ese es el Hijo que tiene el Padre, pues es nuestro Señor Jesucristo. Esto de la iniciación cristiana nosotros lo podríamos mirar en muchos documentos, en muchos. Yo quisiera detenerme, pues porque fue lo que me pidieron y porque creo que el tiempo no nos permite más, detenerme en Aparecida y desde allí mirar algunos rasgos bíblicos. De manera que voy a mirar con ustedes algunos numerales de Aparecida que hablan de la iniciación cristiana y luego iluminamos esto que dice Aparecida desde la Sagrada Escritura. Pero yo quiero dejar constancia de una verdad y es, hay muchos documentos eclesiales que nos hablan de la iniciación cristiana. Podríamos ir al Catecismo de la Iglesia, podríamos ir a rastrear el documento de Santo Domingo, rastrear el documento de Puebla. Tal vez el de Medellín todavía no tendría desde esa manera esa perspectiva, pero hay todo un tratado sobre la catequesis que en verdad tiene que ver con la iniciación cristiana. Incluso podríamos rastrear documentos del Concilio Vaticano II y obviamente la riqueza del magisterio. Podríamos buscar todo lo que nos comentó Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, durante mucha época, y hoy por hoy el Papa Benedicto, un regalo de Dios tener un teólogo como obispo de Roma. Entonces aquí nos vamos a detener fundamentalmente en Aparecida. La primera afirmación de Aparecida en el número 278, en la letra A, es muy significativa. Dice que la iniciación cristiana comienza o nace de un encuentro con Jesucristo vivo. Y esta reciente exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto también plantea lo mismo. La exhortación Verbum Domini es el resultado del sínodo, es el documento del sínodo de los obispos del septiembre de 2008 que versó sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. De manera que encontramos aquí una consonancia muy grande. ¿Dónde comienza la iniciación cristiana? ¿Cuál es el origen? Un encuentro con Jesucristo vivo. Y me disculpan, yo no lo digo como una crítica, sino simplemente como un comentario que podríamos discutir. La iniciación cristiana no comienza en documentos, comienza es en un encuentro. El encuentro habla de una experiencia, ¿Qué tal que para un noviazgo le dijera, bueno, yo me voy a enamorar de Catalina y entonces primero me entregan un manual para yo poderle, Catalina, hola, mijita, yo me enamoré de usted? No, realmente nace de una experiencia, es un encuentro y empieza con una sonrisa, con una mirada, con una invitación a un helado, después al cine y después a rezar el rosario. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es que comienza con un encuentro, es un encuentro, y es un encuentro a partir de una relación estrecha. Después dice el mismo texto que este encuentro va introduciendo un proceso de renovación y de renovación permanente. Yo no creo que en la iglesia no tengamos procesos de conversión y de renovación, los tenemos, pero nos falta ese seguimiento, la renovación permanente. Y plantea para ello tres elementos. El testimonio personal. Y no sé si ustedes se dan cuenta y comparten conmigo esta idea. Estamos regresando a la Evangelii Nunciandi. Nos estamos devolviendo al Papa Pablo VI, muy interesante. Catequesis Tradende del Papa Juan Pablo II, importantísima. Primero, el testimonio personal, y los números 21 y 41 del Evangelii Nunciandi son muy fuertes en ese punto, ¿no? Esa es la puerta de la renovación. Segundo, el anuncio testimonial, y allí está, el documento habla es de querigma. Casi siempre en los documentos de la Iglesia nosotros hemos hablado de querigma como primer anuncio, pero me parece que falta desde la palabra de Dios hacer una
acentuación, que la vamos a mirar más adelante en la exposición, cuando lleguemos a los elementos bíblicos. Y el tercer punto, la acción misionera, que ahí se entiende pues el servicio como diaconía. Es muy interesante, y lo vamos a ver en un texto bíblico, cómo el servicio es fundamentalmente diaconía y la diaconía se entiende como servicio. Después el número 288 nos dice que en el documento de Aparecida, que la iniciación cristiana da comienzo al discipulado. Entonces miren qué interesante, ¿dónde comienza la iniciación? El encuentro con Jesucristo, y ese es el discipulado. Me gusta mucho que el documento no dice, y entonces vamos detrás, vamos tras las huellas. No, en el encuentro comienza el discipulado. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 13 al 19 dice, llamó a los que él quiso, con los que ya tenía una relación estrecha, y los llamó para que estuvieran con él, Y después dice, y enviarlos a ser testigos con el poder de expulsar demonios. Luego dice el número 291, el discipulado es un don destinado a crecer. Como el punto de partida es un encuentro, esa amistad y esa relación debe crecer. Es un don destinado a crecer. Y vuelvo al ejemplo que coloqué ahorita. Esa pareja de Carlos y Catalina que se conocieron, empezaron el encuentro y luego se casaron, ya de casados no se van a tratar como el primer día del noviazgo. Yo espero que ya después de 4 o 5 años de matrimonio, él le diga a ella pastelito mío, bizcocho mío, y no que le vaya a decir pues unas palabras simplemente acartonadas de los primeros encuentros, o con todo respeto, señorita, no, ya le dirá amor mío, mi esposa, o sea, crece. Entonces aquí se trata, es un encuentro que crece, y aquí entra un juego muy interesante, es el juego de la palabra de Dios, es el que nos permite crecer. Para que un discipulado, y vuelva a sentir en el encuentro, para darle sentido a la vida. Ayer Monseñor Rino Fisichella decía que nos faltaba, nos decía los profesores, nos faltaba hoy en el mundo y desde la iglesia seguirnos fascinando con el misterio, o sea, con el sentido de la vida. Recordaba como la palabra griega mysterion habla del plan de batalla de un militar griego, que lo guardaban en la solapa de su uniforme. Ese era el misterio era el plan de batalla. Y claro, bien guardadito y bien escondido, porque si lo tomaban los enemigos, pues estaban derrotados. Entonces aquí es esa capacidad de un encuentro que admira para darle sentido a la vida. Hoy en la cultura en la que nosotros vivimos, podemos decir que hay personas que no buscan a Dios. Hay otros que lo buscan, pero algunos de los que lo buscan, como está en los evangelios, también lo buscan para matarlo o aprovecharse de él. Entonces, no, aquí es el sentido de la vida. Los números que ustedes ven allí, 170, 286, 302 de Aparecida, dice que un espacio privilegiado para la iniciación cristiana, la parroquia y la familia. Y me parece que por allí va caminando una experiencia que aquí hay unos docentes, laicos y también sacerdotes que podrían profundizarnos mucho este aspecto, es el sentido de la comunidad, de la pequeña iglesia, de la iglesia doméstica, pero la parroquia y la familia fundamentales en ese inicio. Luego el número 294 nos dice que la iniciación cristiana debe llevar a un proceso de maduración en la fe y de discernimiento vocacional. Este otro ejemplo lo digo también con mucho respeto, por favor, no es una crítica. Pero a ratos en algunas comunidades lo que nosotros hacemos es engordar, pero no crecemos. Pongo un ejemplo. Llevamos 5 años en determinada comunidad cantando con el mismo folleto de cantos, y el que llega y empieza canta con ese mismo folleto, y pasan 5 y 10 años y es lo mismo de lo mismo. Yo no digo que la renovación dependa del folleto de canto, simplemente lo pongo como un ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el que llega y el que ya lleva 5 y 10 años en su trabajo en la comunidad? Y lo podemos colocar para todos los ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿crecemos, maduramos o simplemente engordamos? Pues si me pongo de ejemplo, obviamente, ¿no? Bueno, pues por lo gordo, no por la madurez en la fe, ¿no? El número 298 dice además que la iniciación cristiana se debe volver un itinerario de catequesis permanente. Entonces fijémonos que se van manteniendo unas categorías, ¿no? Por ejemplo, la categoría encuentro, la categoría de que el encuentro sea vivo, que se transmita una experiencia, que se hagan itinerarios, que se hagan en verdad caminos.
También va a decir el número 289 que la iniciación cristiana comienza por el querigma. Y cuando lleguemos a San Pablo nos vamos a llevar pues una sorpresa muy agradable sobre el significado de querigma. Luego dice, se guía por la palabra de Dios, o sea, hay una relación estrecha entre el querigma y la palabra de Dios. Por eso al comienzo les decía que veo una relación muy estrecha con la exhortación Verbum Domini. Lleva al encuentro con Jesucristo vivo, a la conversión y al servicio. Entonces allí vuelven a aparecer pues unos elementos de los cuales nosotros ya hemos hecho uso y a los cuales ya hemos aludido. Simplemente es para reforzar. No podría faltar en la iniciación cristiana, y lo coloqué entre comillas, se celebra. No dice se hace rito, no, se celebra en los que llamamos nosotros los sacramentos de iniciación, que son precisamente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y de la Eucaristía, en el número 153 se hace una afirmación muy bonita, y es que la Eucaristía lleva a la iniciación cristiana a la plenitud, y es como el centro y el fin de la vida sacramental. Este aspecto ya lo destacaba la Lumen Gentium en el número 11, cuando decía que la Eucaristía era la fuente y el culmen de toda la actividad sacramental de la Iglesia. Esos son los textos de Aparecida. Habría muchos más, pero creo que podríamos resumir. ¿Dónde comienza la iniciación cristiana? ¿Dónde tiene su origen? El encuentro vivo con Jesucristo. Ese encuentro tiene que ver o está en relación con un crecimiento, con un proceso que se vuelve querigma, que tiene una centralidad en la palabra de Dios, que conduce a un servicio, a una diaconía, y esa entrega y ese encuentro se celebra en los sacramentos que llamamos sacramentos de iniciación cristiana, donde juega un papel importante la Eucaristía. Entramos ahora entonces al segundo punto. ¿Cómo ver desde la Sagrada Escritura estos elementos? No creo que los podamos desarrollar todos, concretamente el de familia, el de comunidad, que merecen un puesto especial. La parroquia no alcanzaríamos pues ahora a mirar. Vamos a tratar de detenernos en los primeros elementos. Punto de partida, el encuentro con Jesucristo vivo. Creo que se podría llamar desde la Sagrada Escritura de esta manera. Es una experiencia, es una experiencia. Y quiero servirme para ello de dos ejemplos muy sencillos. El capítulo 1 de San Juan, la experiencia de los primeros discípulos, también podría ser San Marcos, San Lucas, San Mateo. Escogí San Juan porque utiliza expresamente esa categoría de encuentro, la búsqueda, ¿no? La búsqueda. Y en Gálatas porque San Pablo, desde la Sagrada Escritura y el Nuevo Testamento, es el primero que escribe en el Nuevo Testamento y presenta cuál fue el punto de partida de su propia maduración en la fe. En Juan 1:38 Jesús se da cuenta que van detrás dos discípulos, Andrés y otro del cual no se dice el nombre. El cuarto evangelio juega bellamente con los anónimos porque es una manera de insistir no en el nombre de la persona, sino en su función. Y en la función de esos anónimos cabemos nosotros, por eso es tan profundo. Entonces Juan Bautista ha señalado a Jesús y dos discípulos, Andrés y un compañero, van detrás de Jesús. Jesús se devuelve y esta es la primera palabra que él pronuncia en ese evangelio. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Por lo tanto, para el evangelista, lo primero que se debe buscar es una persona, o sea, se debe buscar a Jesús. Y lo va a repetir en el capítulo 18 y lo va a repetir en el capítulo 20. La primera palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan es ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y les lanza esa pregunta a dos que van detrás de él o van tras él. O le propone a dos que lo buscan y quieren establecer con él un contacto. ¿Qué buscan?
Y ellos no atinan sino a decirle, Rabí, podríamos traducir maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué buscan? Deben buscar una persona, deben buscar una persona. ¿Dónde vives? Entonces preguntan por la casa, por las relaciones, por los afectos. Es una manera disimulada en el lenguaje semítico, en el lenguaje de la Biblia, de preguntar, ¿tú quién eres? Jesús les dice, ¿qué buscan? Y ellos dicen, Señor, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Repito, por favor, no me lo tomen como una crítica. Pero lo primero que hace Jesús no es entregarle un documento y les dice, bueno, léanse esto y cuando lo hayan leído, vienen y hablamos. ¿Qué tal eso para un noviazgo, para una amistad? ¿Qué tal que uno para aprender a montar bicicleta le diga, bueno, aquí está el manual, cuando se lea el manual viene y empezamos, yo empiezo a sostener, a ver si guarda el equilibrio? No, ¿cómo empezamos? Venga, montes en la bicicleta. ¿Qué tal un curso de correspondencia para aprender a nadar? No, venga, métase a la piscina, métase a la piscina. Y voy a utilizar unos ejemplos que nos pueden golpear, pero yo quiero decirles que aquí nosotros tenemos que cambiar del paradigma, seguramente, ya lo estaremos haciendo, pero es mucho más radical. Vean, con todo respeto, ¿cuánto necesita un muchacho de una comuna hoy, de 14 o 15 años, para enseñarle a otro a manejar un arma, para consumir droga, para fumar marihuana, para ser de parrillero en una moto, para inyectarse heroína u otras sustancias? ¿Cuánto necesita? Y nosotros gastamos un año o por lo menos 6 meses en una preparación a un sacramento. Yo no digo que eso sea equivocado, pero si eso no va acompañado de experiencias, de encuentros, no. Qué bueno que una preparación a la confirmación desembocara en servicio social, en grupos de pastoral juvenil, en discernimiento vocacional y en grupos de profesionales animadores de comunidades. Yo le escuchaba a un obispo decir, muchachos de confirmación, yo les voy a hablar 1 hora porque después quién sabe cuándo los vuelva a pescar. Sí, está bien y seguramente es una homilía muy bien pensada, pero pueden quedar más vacunados todavía, ¿cierto? En Génesis 3:9 es muy interesante la pregunta de Dios al ser humano cuando se equivocó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces por eso la pregunta de Jesús en San Juan, ¿qué buscan? Uno escondido no es imagen de Dios, no, es en la actividad. Voy a colocar otro ejemplo. ¿Cómo hacían los rabinos discípulos en tiempos de Jesús? Tenían su sinagoga, o tenían su escuela, o tenían la casa. Y el papá llevaba a los hijos a la casa del rabino para aprender o a la sinagoga. ¿Cómo